A ver, a ver. ¿Cómo? Que se escucha muy bajito. Dale, ya le doy. Que se escucha muy fuerte y clipea. Ah, ya va. A ver ahí. Ahí sí. Bien, hey, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Rush Tips, en donde te comentaré cómo ajustar el sonido de tu guitarra eléctrica en la consola o mixer cuando estás tocando en un concierto o estás tocando en vivo o estás grabando en un estudio o estás grabando un video como este para que suene verdaderamente bien equilibrado y con la mejor calidad posible. Para ello, obviamente, tenemos ajustado todo lo que es el setup nuestro de la guitarra con el multiefectos, o si tenemos un amplificador y estamos utilizando un micrófono enfrente al amplificador, y luego esa línea que va desde el micrófono del amplificador, o si tenemos una pedalera multiefectos y va desde la caja de inyección directa a la consola digital, entonces vamos a proceder a realizar los ajustes en la consola digital o análoga. Vamos allá. Ok, tenemos la línea de nuestra guitarra conectada a nuestra consola digital. En este caso estoy utilizando mi multiefectos en estéreo para obtener delays en estéreo y efectos en estéreo. Entonces tengo el lado izquierdo y tengo el lado derecho, el cual controlo con este fader, que es el canal 7 y 8. Y lo primero que debemos hacer es colocar este fader en la posición 0 o 0 decibeles, que viene denotada por una línea central, y en el medidor de nivel tiene el número 0. Entonces colocamos el fader en esta posición y, como pueden ver, si toco mi guitarra, llega señal, pero la señal que llega es muy baja. Y ahora lo que vamos a hacer es setear una serie de parámetros. Esta consola digital, al ser muy minimalista, para setear ciertos parámetros en los canales debo utilizar una tablet o un dispositivo móvil e instalar una aplicación. En este caso, la aplicación ya la tengo instalada para administrar la consola digital. Entonces, esto que tengo acá de manera física lo veo acá de forma digital. Entonces, si yo muevo este fader, como se puede ver, se mueve en mi tablet. Para ajustar los parámetros del canal o de los canales por donde está conectado a mi guitarra, lo que hago es presionar y aquí puedo ver los parámetros que yo puedo ajustar en mi consola digital. Todos estos parámetros que se muestran acá pueden ser ajustados tanto en una consola digital como en una consola análoga, o por lo menos la mayoría de ellos. Entonces, siguiendo un orden, acá tenemos el gain, tenemos el low cut, que es el corte de frecuencias graves, tenemos el balance, que es si queremos que la guitarra suene más en el canal izquierdo o en el canal derecho, tenemos la compresión, y aquí tenemos el level o el nivel. Tenemos acá también un ecualizador de 4 bandas, y como dije, todos estos parámetros los suelen tener también las consolas análogas. Entonces podemos aplicar el mismo procedimiento. Tenemos el sonido de la guitarra. Y en este medidor de colores podemos ver que la guitarra está llegando a un nivel máximo de menos 30 decibeles, casi tocando los menos 16 decibeles. Entonces, lo que necesitamos hacer es subir la ganancia en el canal o en los canales donde tenemos la guitarra, hasta que en el medidor de nivel de colores tengamos nuestra señal alrededor de unos menos 6 o unos menos 3 decibeles. Entonces, estamos tocando la guitarra. Y en el gain, en este caso lo tengo acá en la tablet, pero en las consolas análogas suele haber un potenciómetro como este que dice gain. Entonces vamos subiendo el gain. Vamos subiendo el gain hasta una cantidad. Vamos a ver ahí. Subimos el gain a una cantidad adecuada que esté comprendida entre menos 6 o menos 3 decibelios, y como se ve aquí tocando la guitarra,
tenemos una buena cantidad de señal sin llegar a distorsionar el canal o los canales por donde está entrando nuestra guitarra. Lo que deseamos es que nuestra guitarra entre con la mayor cantidad de señal posible, pero sin llegar a distorsionar, para que el sonido que sale por medio de los altavoces o los speakers sea lo más claro posible. Luego de eso podemos setear a nuestro gusto lo que son los parámetros del low cut si queremos cortar más los graves que provienen de nuestra guitarra. Se puede ver acá. Si lo aumento, corto graves. Pero como ya yo previamente he seteado mi multiefectos con todos esos parámetros, entonces no necesito manipular el low cut. El balance para mi gusto siempre lo dejo equilibrado, tanto en la izquierda como la derecha, o sea, lo dejo en el medio. Además, también tengo que resaltar que los parámetros como compresión, nivel y el ecualizador de 4 bandas, yo no suelo tocarlo en la consola digital o análoga, ya que previamente en mi multiefectos ajusto todos esos parámetros de manera de que si yo voy a tocar en un sitio, en un concierto o voy a grabar en un estudio, a mi interfase o en este caso a mi consola, porque así logro un proceso más eficiente en cualquier momento. Ahora, si el técnico de sonido lo ve conveniente, él puede ajustar estos parámetros dando un poco de compresión o modificando un poco la ecualización dependiendo del conjunto de altavoces que él posea. Pero si te doy un buen consejo, debes lograr que tu sonido desde el principio tenga un equilibrio tanto de graves como de agudos, que tenga cierta compresión, que tenga claridad y calidad, y además de eso que en lo posible trates de evitar cualquier tipo de ruido en tu línea que pueda llegar a la consola digital o análoga, ya que eso puede perjudicar la limpieza de tu sonido al ser amplificado en los altavoces. Pero si tú ya previamente tienes un sonido bastante balanceado con una buena calidad, entonces esa línea va al técnico de sonido o al ingeniero de sonido, lo que vas a lograr es facilitar todo el proceso y vas a ser más eficiente. Hey, si este video ha sido realmente útil para ti y deseas apoyarme, pues déjame un like o suscríbete a mi canal para estar atento de los videos que subo regularmente. Éxitos y bendiciones.